Buenas, buenas. ¿Vos pudiste conectarte, Belén? Carolina, perdón. Belén, Carolina. Están ingresando. Les espero a todos. Belén, Carolina, ¿me escuchan? ¿Se pudieron conectar? Sí, profe, se te escucha bien. Ya, en el link ingresaron, ¿verdad? En el link que yo les pasé. Sí, el que está en WhatsApp. Ok, ¿puede avisar en el grupo que ya se puede ingresar, por favor? Dale, profe, avisa ahora. Gracias. A ver, a ver. Estamos Belén, Amanda, Francisco Bernal, Rosa Escurra, Carolina Valdés. Entre sí. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás, Rosa? Hola, Amanda. Hola, Muy Francisco. bien, ¿y vos, profe? Andrés, Carolina. Creo que por ser la primera vez el Zoom te pide unas actualizaciones desde el año pasado que no estoy usando, por eso a lo mejor. Buenas noches a todos. Estamos Amanda, Andrés, Belén, Carolina Valdés, Francisco Bernal, Mabel Gómez, Paolo Sanabria, Rosa Buenas Escurra. noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a todos. Bien, en honor al tiempo y que ya estamos avanzando y el Zoom es correcto, es corto. Vamos a iniciar nuestra introducción. Antes que nada, quiero pedirle disculpas porque la semana pasada no pudimos iniciar. Coincidentemente coincidió con un viaje al exterior por vacaciones y ahora empezamos, ¿verdad? Yo soy Alfredo Veras Morlesi, soy licenciado en Ciencias Matemáticas, especializado en Estadística y Físicas. Estoy en la Universidad Metropolitana del año pasado. Me tocó el grupo de Ecología, los muchachos el año pasado, y el grupo de Nutrición para Matemática Aplicada. Y este año me toca con ustedes Ecología y el grupo de Enfermería también, ¿verdad? Sean bienvenidos todos. Me gustaría rápidamente, para romper el hielo y optimizar el tiempo, si se pueden presentar uno a uno, por favor, diciendo de dónde son, qué curso están, en qué semestre están, de qué colegio vienen y cosas así, básicamente. Micrófono abierto para todos. Empezamos contigo, Amanda. Sí, hola profe, hola compañeros. Hola, hola. Yo soy Amanda Franco, vengo del colegio Vicepresidente Sánchez. Hace 10 años que me gradué. Ok. Y estamos en el segundo curso, primer semestre. Excelente. Bienvenida, Amanda. Andrés Valdés. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Muy bien. Buenas noches, buenas tardes. Sí, la carrera de Ecología y Gestión Ambiental, segundo año, primer Ok. semestre, y hace mucho terminé el colegio ya, poquísimo tiempo. Igual, hay que seguir Soy, estudiando. soy abogado también y residido en la UMA. Excelente.
Bienvenido, Andrés, al grupo. Belén Franco. Hola, profe. Perdón, estoy en el trabajo. Bueno, no sé, tengo 26 años, terminé el Bien. colegio en el 2013 y nada, re contenta de empezar esta materia ya en el segundo año de ecología. Excelente. Bienvenida, Mabel. Un gusto conocerte. Carolina Valdés. Sí, buenas noches, profe. Estamos en el segundo semestre de la carrera de Ecología. Terminé el colegio hace mucho tiempo de la Escuela Nacional de Comercio número 2, hace Ok. 20 y tantos años. Está bien, está bien. Gracias. Francisco, ¿ya hablaste, Francisco Bernal? No, todavía no, profe, ahora me presento. Ok. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros. Yo me llamo Francisco, soy de Lambaré, zona terminal de ómnibus. Tengo 45 años, hace 27 más o menos que terminé en el colegio, primero en el USATU, luego Iberoamericano. Y Excelente. Gracias, último compañero. año, primer semestre también. Bienvenido al grupo. Liz Gracias, profesor. Rojas. ¿Puede ser Liz Rojas? Gracias, Francisco. Yo sé que algunos estarán conectados en el celular. No sé si alguien está en el colectivo. Liz, te escuchamos, tener el micrófono. Soy funcionaria municipal. Estoy siguiendo la carrera de Ecología y Gestión Ambiental. Segundo año, primer semestre también, profe. Bien, gracias. Bienvenida. Mabelita. Te escuchamos un rato, Mabel. Buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Bien. Yo terminé el colegio en 1997, no sé cuántos años, más de 20 ya. Y estoy siguiendo la carrera de gestión ambiental. Tengo 42 años y tengo 5 hijitos, ya 2 casados. Hace 15 Oh, días se casó la segunda. Y estamos acá, profe, a las órdenes. bienvenida, Mabel. Ya se necesita mucho tu colaboración para el grupo, ¿sí? Mi portavoz A vas las a hacer. órdenes, profe. Dale, Dale. genial. A ver, Paulo Mezquita, ¿puede ser? Buenas tardes, profesor. Tal vez. Yo me llamo Paolo y soy de Mariano Roca Alonso. Tengo 22 años y sigo la carrera de Ecología y Gestión Ambiental. Vale, genial, Pablo. Gracias, bienvenido. Rosa Escurra, ¿puede ser? Hola, Rosa. Hola, profe, ¿qué tal? Bien, te escuchamos un Yo me poquito. llamo Rosa Escurra, tengo 20 años y terminé el colegio hace 4 años. Soy de Loma Pután, Ceballos Fue, y soy de la carrera de Ecología y Gestión Ambiental, segundo año, primer semestre, Excelente. ¿De qué colegio venís? del Colegio Nacional Las Residentas de Ceballos Fue. Perfecto, bienvenida. Gracias, igualmente. Y Rubén, ¿ya hablaste, Rubén? ¿Estamos todos ya? No, profesor. Ahora voy a hablar, profesor. Me llamo Rubén Ortiz, tengo 23 años. Salí del Colegio Técnico Dioso Núñez, que es especializado en Ciencias Geográficas. Estoy haciendo la carrera de licenciatura en Gestión Ambiental, estoy en el segundo año. Excelente, bienvenido. Bueno, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Nuestro tiempo es corto. La compañera Mabel me explicó los motivos y las razones por optar por la virtualidad. Hay que ser conscientes también de que a veces ofrece algunas ventajas y desventajas este medio, ¿verdad? Pero vamos a hacer todo lo posible para que esta asignatura, estadística aplicada a la ecología,
sea de utilidad y aprendamos todos juntos como es mi lema, ¿verdad? Docente y alumno. Yo de parte de ustedes y ustedes de parte de mí, ¿verdad? Vamos a colaborar. Vamos a tratar que las clases sean dinámicas, que sean específicas. Vamos a tratar de utilizar los foros de la plataforma, lo cual la facultad nos exige. Vamos a tener, como ustedes saben, trabajo práctico, tareas ocasionales, 2 trabajos prácticos y una primera parcial y segunda parcial, que sería acumulativo para el examen final. Esas son las coordenadas de la malla curricular. Bien. Ustedes se preguntarán, ¿por qué estadística en ecología? ¿Verdad? Y sepan, y si es que ya se informaron, ¿verdad? Que las estadísticas hoy día son una herramienta de apoyo para toda la disciplina. Para la medicina, para la economía, para la psicología, para la ecología, para la biología, para la finanza, hasta para nuestro desenvolvimiento diario cotidiano, ¿verdad? Las estadísticas generalmente también apoyan a predecir ciertas situaciones, estudiar fenómenos, el buscar la respuesta al de por qué, para qué, cómo, ¿verdad? Perspectiva de la ocurrencia o no de algún suceso, un evento. Siempre nosotros escuchamos, ¿verdad? Todos los días, según las estadísticas, ¿verdad? Según los registros estadísticos. Por eso la estadística se parte fundamentalmente en 2 partes. La estadística descriptiva y la estadística inferencial. Según el programa que nosotros debemos desarrollar, vamos a tocar las 2 partes. La estadística descriptiva, como su nombre lo dice, describe. Es cuando nosotros volcamos los datos que podemos recoger, recaudar de alguna institución, de algún fenómeno, de alguna ciencia, y evaluar esos datos. Y también, ¿por qué no utilizarlos para predecir algún futuro incierto? Con certeza en una cierta proporción. Y la estadística inferencial sería aplicable a los modelos matemáticos que nos ayudan también a predecir el suceso o no de un cierto fenómeno, de alguna cierta formulación de hipótesis. Y esta parte es la que sería interesante para ustedes, porque ustedes como ecologistas, como carrera, estudian la naturaleza, los fenómenos ecológicos, y para todos ellos hay herramientas y variables que la estadística aplica para tener un apoyo significativo en tomar decisiones o precautelar ciertas situaciones. Es por eso básicamente la fundamentación de por qué la estadística para sus carreras. Si alguien me puede decir con sus palabras, algún voluntario, qué entiende por la estadística y para qué se utiliza. Con términos sencillos, ¿cómo entienden? 1 o 2 voluntarios, por favor. Que se anime. Sí, profe. Hola, Andrés. Sí, básicamente ejemplos lo que puedo dar, como entiendo. Fantástico, fantástico. En el medio ambiente, por ejemplo, están las estadísticas, por ejemplo, de los bosques del Atlántico tenían una densidad hace un tiempo, hace 20 años, y hoy día, con la ayuda de la tecnología satelital, podemos ver que muchos metros cuadrados han sido depredados. Ayuda a, como dijiste, a prevenir sucesos futuros y por sobre todo ayuda a no cometer los mismos errores. Pero creo que no se utiliza como se debería utilizar en la forma correcta. O sea que tenemos la posibilidad de predecir lo que puede pasar y solucionar un problema que puede venir, pero no se hace. Eso es lo que más o menos. O sea, qué interesante el ejemplo que acabas de dar por la deforestación. ¿Qué ocurría antes, hace 20 años, y qué ocurre ahora, verdad? Te pregunto, vos que manejas el tema, a tu criterio, ¿por qué están ocurriendo estos cambios? ¿A consecuencia de qué, por ejemplo? La verdad que la naturaleza misma, el medio ambiente, tiene un proceso evolutivo.
No podemos parar la evolución del ser humano, el desarrollo social y económico, pero a través de la estadística, por ejemplo, podemos mitigar ese proceso. Tratar de hacer leyes, tratar de hacer conciencia en la gente que el único lugar donde obtenemos alimento es la naturaleza, el medio ambiente. Que si abusamos, que si no hacemos un plan de mitigación del daño negativo, no vamos a tener de aquí a unos años más alimentos y la soberanía alimentaria del mundo se verá severamente dañada. Exacto, rescato lo que dijiste. Las leyes actuales, ¿verdad? Los alimentos alterados, enlatados, la naturaleza, el comportamiento de la naturaleza. También hablaste de mitigar los daños. Todo esto que nombraste, Andrés, a todos estos elementos que nombraste, en estadística se los llama variables. Y este es un término que ustedes, ya entrando en la introducción, ¿verdad? de la asignatura, este término variable tienen que tener en el bolsillo todos los días y más cuando vamos a estudiar la estadística. Andrés acaba de citar algunas variables por el cual la causa la deforestación, daño ambiental o cambio ecológico. Él citó algunas variables. Y esa variable es lo que nosotros como objetivo tenemos que identificar perfectamente. Gracias, Andrés. ¿Algún voluntario más que quiera aportar algo? No solamente de la ecología, pueden hablar de otras cosas también, ¿no? Bueno. Les voy a compartir mi pantalla y vamos por lo menos romper el hielo y tratar de ir argumentando el de por qué la estadística en nuestra ciencia, ¿verdad? En nuestra carrera. Quiero que me digan si mi pantalla está compartida. Sí, profe. Está. Profe. Ok. Sí, profe. Y ven todos, pediría a algún voluntario o voluntaria que comience a hacer la lectura. Yo le voy a interrumpir atrevidamente para argumentar algunas cosas, ¿sí? Por favor. Yo no leo muy bien. Leo, profe. Leo, Dale, profe, dale. pero me saca. Si es que me escuchan todos porque mi conexión está fallando. Dice, ¿por qué? Yo te escucho perfectamente, por lo menos, ¿no? Ok, ok. Escucha bien. ¿Por qué usar la estadística en ecología? La estadística es una ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, describiendo la variación natural y evaluando objetivamente la confiabilidad de las conclusiones derivadas. Desde el siglo pasado, la estadística se ha convertido en una herramienta indispensable para respaldar estudios científicos. Sin embargo, aprenderla es una tarea difícil para muchos estudiantes y ecólogos jóvenes que frecuentemente se preguntan ¿para qué tenemos que usar la estadística en la ecología? O ¿cuántos cursos de estadísticas debemos llevar para lograr trabajar como ecólogos? Este ensayo trata de responder estas preguntas y proyectar el futuro del uso de la estadística en las ciencias ecológicas en Paraguay. Hasta ahí te interrumpo. Muchas gracias. Y esto describe básicamente lo que Andrés acaba de decir, ¿verdad? El ejemplo que dio. Interpretación de datos, identificar las variables y sobre todo definir qué tipo de estudio vamos a hacer y para qué. Básicamente eso es lo que dice. Si seguís con la lectura, por favor. O otro voluntario igual. No sé, sigo. Los ecólogos tienen dos tareas principales. Identificar los patrones inherentes a los sistemas naturales y explicar y justificar aquellos procesos que los generan. Muy bien. Seguimos. Por ejemplo, MacArthur y Wilson en su famosa teoría de biogeografía de islas describieron un patrón. Las islas de mayor extensión poseen el mayor número de especies y se explica mediante la
extinción local e inmigración. De aquí surgen diversas dudas. ¿Los ecólogos perciben los mismos patrones y se creen que los mismos procesos son causas de estos patrones? Los ecólogos frecuentemente están en desacuerdo con los patrones que se observan respecto al mismo sistema ecológico, incluso con el mismo juego de datos. Uno de los ejemplos más conocidos es sobre la interpretación acerca del patrón de distribución de aves en el archipiélago de Bismarck, en Nueva Guinea. Diamond propuso una serie de reglas de ensamble después de recibir un patrón de tablero de damas en la distribución de varias especies de aves en este archipiélago y deducir la competencia interespecífica como el proceso responsable de este patrón. Por otro lado, y analizando el mismo juego de datos, Connor y Simberlock argumentaron que el patrón percibido por Diamond era producto del azar en la distribución de varias especies en las que no se halló influencia entre ellas. Perfecto, gracias compañera. Complementando un poquito, qué interesante lo que dice, ¿verdad? Primero habla de las islas y cómo las especies migraban a las islas, y este fulano lanzó su teoría, pero no lo demostró. Sin embargo, el de las aves, ¿verdad? Sí demostró que era aleatorio. ¿Y las aves por qué migran generalmente de un lugar a otro? Nosotros vemos que las aves de repente se juntan y vuelan en el cielo así en grupo y van, ¿verdad? ¿Quién puede contestar por qué hacen eso algunas aves, algunas especies? Migran, profesor, normalmente por el clima y por la falta de alimento en el lugar donde se encuentran. De acuerdísimo, dos variables interesantes, el clima y la falta de alimento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos por su instinto tienen que saber, ¿y qué hizo este fulano? Demostró que es aleatorio. O sea, las especies tienen, vamos a decirlo, un sentido desarrollado cuando saben que tienen que mudarse, que tienen que sobrevivir y continuar con las especies, ¿verdad? Y ahí intervienen las estadísticas. Lo que quiere hablar específicamente y sencillamente en esto, que una parte es demostrable por factores y otra parte es a causa de la aleatoriedad. Eso no es lo que estos dos señores concluyeron con eso. Sigamos, por favor, con la lectura, compañera, vos que estás leyendo muy bien. Te agradecería si puede continuar. Enfoque en la estadística en la ecología. Ok, enfoque en la estadística en la ecología. La estadística es la disciplina que proporciona al ecólogo las herramientas necesarias para realizar el análisis de datos. En concreto, la estadística permite cuantificar la probabilidad de cometer un error al extrapolar los resultados obtenidos de una serie de muestras al conjunto de la población. También se encarga de colectar, organizar, resumir, analizar e interpretar los datos con el propósito de obtener inferencias objetivas y reales a partir de un conjunto de datos. Es aplicada en la biología y ecología, donde se cambian los datos descriptivos a cuantitativos para formular hipótesis y someterlas a pruebas estadísticas. Es muy importante porque en algunos casos permite saber cuantitativamente el grado de certeza de las conclusiones a las que se llega. De acuerdo, gracias. Nuevamente, chicos, acá estamos palpando también porque, o sea, más todavía la importancia de la estadística en la ecología. Supóngase ustedes que quieren hacer un estudio de, qué sé yo, algunas algas en ríos, lagos, y van y toman muestras en el lago Pacaraí, en el río Paraguay, en la Costanera, en Piquete Cuero, así, y comienzan a medir, ¿verdad? Y ver los resultados, los datos que tienen en relación a las algas. Pero yo tengo que primeramente, ¿para qué, con qué objetivo voy a estudiar las algas marinas en los ríos nacionales? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Qué quiero demostrar? Por eso acá lo que habla es el enfoque de que hay una parte cuantitativa y hay una parte de organizar esos datos, resumir, extrapolar, de qué decir, diferenciar, ver qué cambios pueden ocurrir, qué aplicaciones, qué prevenir, toda esa serie de cosas. Entonces, básicamente entrando ya la asignatura está describiendo mejor esta importancia. Si podés seguir, por favor, compañía, ya que hoy soy la voluntaria. Sí, profe. Tipos básicos y o métodos útiles para su aplicación en la ecología. La estadística descriptiva. Esta clasificación no dice mucho, pero es muy útil para empezar cualquier proyecto.
Consiste en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas. Esta comprende cualquier actividad para resumir o describir los mismos factores pertinentes adicionales. Esto se refiere a no intentar nada que vaya más allá de los datos. Ok. El- La estadística descriptiva, como yo les había avanzado, ¿verdad? Es juntar datos, hablando así groseramente. Juntar, recolectar, recabar datos. ¿Y qué hacer con esos datos? Plasmar en una tabla, la que vamos a ver qué tipo de tabla vamos a utilizar, y ahí ver qué ocurre, ver en qué parámetros se clasifican esos datos, ver qué tipo de variable es, hacerse la pregunta de qué ocurrió en esa disciplina, en ese estudio. Para eso es la descriptiva, como su nombre lo dice, es para básicamente mirar datos plasmados en una tabla, en gráfico, en comparaciones, etc. Sigamos, por favor. Sí. Métodos univariados. Los métodos univariados de un solo factor aplicado a análisis de poblaciones, en los cuales se deben proponer hipótesis nula y una alterna. Aquí es importante dejar en claro que no siempre el rechazo de la hipótesis nula no comprueba la hipótesis alterna. Ok. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que quiere decir acá, verdad? Básicamente, los métodos univariados hablan de una sola variable. Por ejemplo, voy a estudiar una sola variable, como dijo Andrés, las leyes, ¿verdad? ¿Qué puede ser? Ley 1015, ley tal cosa, o cambios climáticos, temperatura, humedad, índice de masa, lo que sea. Y estudio una sola variable. ¿Qué es hipótesis nula y qué hipótesis alterna? La hipótesis nula es la que yo formulo que puede ocurrir y la alterna es la que dice que no va a ocurrir. Entonces, con una sola variable yo puedo formular hipótesis de la ocurrencia o no de un fenómeno utilizando una sola variable. A eso se refiere a los métodos univariados. Sigamos, por favor. Sí, definición de datos univariados. ¿Cuántos meses tardan las plantas de aguacate en producir su fruto? ¿Qué enfermedades causan el mayor número de muertes? ¿Cuál es el número máximo de niños que pueden viajar de manera segura en un autobús escolar? ¿Cuál es el patrimonio neto típico de una familia estadounidense? Cada una de estas preguntas se puede responder utilizando datos univariados. Los datos univariados son una recopilación de información caracterizada por o que depende de una sola variable aleatoria. Hasta ahí. Ahí lo dice al final. Una sola variable aleatoria. Variable aleatoria es lo que ya le vine diciendo a un comienzo cuando empecemos, ¿verdad? La clase. Es lo que van a tener con ustedes en el bolsillo todo el tiempo. Variable aleatoria. Variable es el factor, el elemento por el cual vamos a hacer un estudio. Y dice univariado porque vamos a estudiarle a una sola variable. Y con esa variable vamos a tabular, vamos a graficar, vamos a proyectar, vamos a predecir, utilizando una sola variable. Por ejemplo, acá dice, ¿cuántos meses tardan las plantas del aguacate en producir su fruto? ¿Y cuántos meses tardan? Puede tardar 3 meses, 4 meses, 5 meses. ¿Cuál es mi variable aleatoria ahí? Meses. Pues dice, ¿cuántos meses? ¿Qué enfermedades causan el mayor número de muertes? ¿Qué enfermedad? ¿Y cuál puede ser una enfermedad? Hoy día es el COVID-19, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo una sola variable que es COVID-19. Y eso se refiere a variable aleatoria. Vamos al método multivariado, por favor, compañero. Sí, método multivariado, aplicado a análisis de comunidades donde se pueden comparar diferentes estratos, tipos de muestras serían eso, definidos por el investigador según sea el caso, por ejemplo, entre transectos, entre parcelas, entre métodos de captura, entre ecosistemas, etc. La estadística multivariante o multivariada es una rama de las estadísticas que abarca la observación y el análisis de simultáneos de más de una variable respuesta, que como se pueden utilizar como parte de inferencia estadística, particularmente cuando varias cantidades diferentes son de interés para el mismo análisis. En síntesis, el método multivariado estudia un recinto, una parcela, un límite, algo, donde están interviniendo varias variables.
pero no va a ser nuestro caso, nos vamos a utilizar solamente una sola variable, pero es importante saber que también existen métodos multivariados donde hacemos el estudio en base a unos cuantas variables. Seguí, por favor. Sí, importante. La prueba estadística determina la significancia estadística a ser estudiado más adelante, pero no la biológica, la cual debe ser deducida o concluida por el investigador. ¿Sigo, profe? Sí. Conclusión, dice. La estadística, si se usa de un modo adecuado, es muy útil y potente como herramienta para determinar los grados de certeza y confianza que toman las hipótesis y conclusiones. Es importante decir que la estadística es una ayuda para la ciencia, pero no es una verdad absoluta. Perfecto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Entonces, se comprendió más o menos la justificación de por qué la estadística en ecología. ¿Alguien quiere aportar más? ¿Está justificado? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Dígame. ahí en la conclusión nomás dice no es la verdad absoluta. No. Pero parece que sí, porque es una ciencia exacta, basada en números reales, comprobados y comprobables. Entonces, Ok, te hago te escucho. sí, me parece que es casi absoluto o absoluto, diría yo. Te consulto algo, Andrés. Cuando vas a salir a la mañana o a la noche antes de dormir para salir al día siguiente a tu trabajo, generalmente escuchamos el pronóstico del tiempo, ¿verdad? ¿Cierto o no? Sí, No digo que todo, pero si no escuchamos, a veces nos dice nuestra mamá, nuestro hermano, mañana hay 80% de probabilidad que llueva, 90 más, o 100 dicen, ¿verdad? ¿Es cierto o no? sí, pero su nombre lo dice pronóstico. Sí, pronóstico, probabilidad de que ocurra. Probabilidad, o no pronóstico. ocurra. Y eso es lo que dice con la estadística, ¿verdad? Te da un grado de certeza como para precautelar, como para prevenir. No es certero 100%, pero muchas veces es certero 100%. Pero la estadística diferencial es aleatoria. Puede ocurrir o no. Lo mismo cuando me dice el pronóstico del tiempo, hay 50% de probabilidad. Yo decido si llevo o no paraguas ando por la calle, ¿verdad? Como así también hay veces que dicen 100% no ocurre nada, a veces no avisan y ocurre 100%, ¿verdad? Así es la estadística. Inferencial. Ok, gracias, profe. Gracias, profe. Gracias a vos. Me avisa que tenemos 10 minutos. Vamos a ver si avanzamos para terminar la clase de hoy. Y si no, habilito inmediatamente un link nuevo para continuar porque tenemos tiempo a nuestro favor. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok. Un ratito, por favor. Y a ver si puedo compartir la pantalla para empezar. Ahí estamos. ¿Se ve la pantalla? Chicos y chicas. Sí, profe. Sí, señor profe. Sí, profe. Dice, Bueno. ¿Qué estudia la estadística? Leo un poquito yo y comentarle. Es la rama de la matemática. Esto es importante también. La estadística es una rama de la matemática. La matemática también tiene que saber que se parte en dos. Está la matemática pura, que es la deducística, la que estudia los teoremas de la época de las pirámides y demás cosas. Y está la matemática estadística, que es una parte de la que nosotros vamos a tocar. Se ocupa de recopilar datos, censos, encuestas, de organizarlos para una mejor comprensión del fenómeno que se desea estudiar, de analizarlo con un determinado objetivo. La estadística se aplica a todas las ciencias, cosa que le dije de un principio, pues facilita el estudio de hechos del mundo, de la sociedad. Hagamos un ejemplo clásico. Dice,
Se hizo una encuesta a 8.976 personas, de las cuales 8.707 respondieron que calman su dolor de cabeza tomando una aspirina. Si la encuesta está bien hecha, este dato puede ser utilizado por los médicos, quienes podrían afirmar que si un paciente sufre de dolor de cabeza, tiene un 97% de probabilidad de calmarla tomando esa aspirina. Partiendo de esta base, acá vemos, nos imaginamos una población, y ya entramos ya en los términos estadísticos, una población de 8.976 personas. A los 8.976 personas se les dio para que tomen esta aspirina. Y después se les fue preguntando a cada uno de ellos si le calmó o no el dolor de cabeza ingiriendo esta aspirina. 8.707 dijeron que sí. Entonces, rápido. Entonces, de una población de 8.976, 8.707 de este grupo total dijeron que sí, que le calmó la aspirina. Entonces acá nace la probabilidad de eficiencia, ¿verdad? Que es casos, casos favorables sobre casos totales. ¿Y los favorables cuáles fueron? 8.707 de cuánto, un total de 8.000, ¿cuánto era? No recuerdo. 8.976. Acá ya le adelanto, muchachos, que me gustaría que para la clase de estadística tengamos dos herramientas. Uno, un apunte especial. Un apunte especial para las anotaciones y calculadora vamos a utilizar. Por favor, para que al empezar la clase no les dije. Vamos a estar haciendo algunos cálculos y vamos a tabular datos y vamos a necesitar calculadora. Bueno, esta razón simple da 0,97, ¿verdad? Multiplicado por 100 le da 97%. Y acá ya partimos ya de una probabilidad, haciendo un ensayo, un estudio. ¿Qué se hizo con esa población? A todos se les dio la aspirina. Y esta gente favorable dijo que sí le calmó. Entonces hay un 97% de efectividad de ingerir ese medicamento con resultado positivo. Y este es el concepto de una probabilidad. Justamente lo que hablamos hace rato con Andrés. ¿Se comprende? Voy a compartir de vuelta la pantalla. Profe, Sí. ahí nos faltaría saber el universo de la encuesta, edad, sexo, personas que viven en zonas rurales, urbanas. Eso sería parte también de del trabajo Por estadístico. supuesto. Este 8.976 personas no es ciudad cualquiera. Pueden ser toditos indios también si querés. Pueden ser es algo específico y global nomás. Lo que vos acabas de nombrar, sexo, zonas rurales, entonces son otras variables, ¿verdad? Pero este solamente se hizo una prueba en 8.976 que ni siquiera sabemos si son niños, adolescentes, adultos, mujer, varón, sino que a todos se le hizo probar las aspirinas y se tuvo esta eficiencia. ¿Por qué? Porque en la base del estudio eso es saber si es efectivo o no ingerir ese medicamento. ¿Se entiende? Para otro tipo de situaciones, estudios sí pueden estar involucrados otras variables como que las mencionan. Correcto, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien puede leer, por favor? Participemos, gente, participemos. Algunos conceptos de estadística. Población. Llamamos población al conjunto de individuos, ya sean personas, animales o cosas, sobre el cual se estudia una determinada característica. Ejemplos. Datos que se recopilan. Se registra el peso de los alumnos de un curso. Se hace una encuesta en las viviendas de un barrio para determinar
cuántas personas viven en cada una de ellas. La población en el primer caso serían los alumnos del curso. En el segundo caso serían los habitantes del barrio. El tamaño de la población es el número de individuos que lo componen. Gracias. ¿Vos sos? Rubén, profesor. Disculpa, Rubén, lo que pasa es que tengo mi pantalla ampliada, no veo quién habla. Excelente, Rubén. Y acá empezamos con los primeros